Buenos días. Asistimos a la firma del Convenio Marco de Colaboración entre la Sociedad Estatal. Perdón, esta es la de Correos. Buenos días y bienvenidos al acto de firma de la Estrategia de Turismo Sostenible de Extremadura 2030. El segundo Plan Turístico de Extremadura 21-23. Queda uno por firmar. No, pero una copia la vas a firmar. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a la patronal y a los sindicatos, la Unión General de Trabajadores y las Comisiones Obreras de Extremadura por su presencia aquí en la firma de un acuerdo más en la traslación de la concertación a políticas concretas que tienen que ver de manera notable con el presente y el futuro de nuestra región. Hablar de la estrategia de turismo sostenible o del segundo plan de turismo de Extremadura es hablar ni más ni menos que vamos a hacer los próximos 2, 3, 4, 5 años
para intentar que las cosas mejoren, que de eso es de lo que se trata, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para intentar que Extremadura pueda incorporar también al turismo a su proyecto de presente y de futuro, ¿no? Lo primero que quiero destacar, obviamente se os va a facilitar el contenido del documento y no voy a desarrollar las 5 líneas estratégicas, los 19 objetivos y los 66 proyectos clave, ¿no? Son 2 o 3 reflexiones, grosso modo, que permitan decir dónde queremos ir, que al final es de lo que se trata, ¿no? En primer lugar, esto que hoy aquí firmamos lleva detrás muchas horas de trabajo. Casi siempre todos los acuerdos que traemos a la concertación social son la consecuencia de muchas horas de reuniones, de muchas horas de sesiones, para intentar encontrar al final ese mínimo común denominador con el que todos nos podamos sentir cómodos, ¿no? Pero es especialmente un documento muy trabajado, muy desde abajo, muy participado, ¿no? Me atrevería incluso a decir que puede ser de los documentos, de los planes más completos que pueda haber desde el punto de vista de lo que son aportaciones que ha habido antes incluso de traerlo a la mesa de la concertación social a lo largo y ancho de toda su vida desde que lo empezamos a trabajar. En segundo lugar, es un documento que bebe en fuentes, y una de las fuentes fundamentales son las recomendaciones de la Organización Mundial de Turismo, el Programa de la Economía Verde de Naciones Unidas o el Pacto Verde Europeo, Es decir, va en consonancia con lo que los organismos internacionales y multilaterales nos vienen diciendo sobre cuáles deben de ser las grandes líneas por donde transitemos en materia de turismo, ¿no? Tiene clarísimamente 3 ejes que son la transversalidad, la digitalización y la formación. Hoy, os doy un dato solo para que veamos a la velocidad que va esto. Solo en el último trimestre del año hay 158 nuevos proyectos y actividades turísticas. Solo en un trimestre se han producido un relevo. Están feneciendo proyectos del pasado y naciendo proyectos del futuro que tienen más que ver con la realidad de la sociedad con la que trabajamos y a la que servimos, ¿no? Los objetivos que nos marcamos son claros y tienen que ver con un plazo razonable de aquí al año 2025. Este es un plan de turismo de 190 millones de euros de aquí al año 2025. Y aunque yo venga diciendo siempre, y lo mantengo y lo mantendré, que le vamos a cambiar las estadísticas al INE, y poco a poco lo estamos viendo como las previsiones que el INE hacía para nosotros hace 2 años están empezando a no cumplirse, pues cuando llegue el momento de la Extremadura 2030 veremos cuántas de ellas no se han cumplido. Yo estoy convencido que muchas de ellas, ¿no? Pero en cualquier caso, en el año 2025 nos planteamos como objetivo llegar a los 2,5 millones de viajeros, a los 5,5 millones de pernoctaciones, con lo cual estaremos intentando ir incrementando la estancia media hasta un 2,2. En el año 2030 somos todavía más autoexigentes, llegando a los 3 días por pernoctación. 30.000 empleos directos, y aquí incorporamos también los empleos indirectos que harían la suma de directos e indirectos hasta 40.000, y que el turismo en Extremadura alcance el 8% de nuestro Producto Interior Bruto, ¿no? Una parte de estos objetivos que nos los habíamos marcado antes de la pandemia los hemos ido mejorando, otra nos queda camino todavía por recorrer. Lo que sí estoy absolutamente convencido es de que el turismo es una de las patas sobre las que se está construyendo la Extremadura de este siglo XXI, de esta apuesta por lo verde y por lo digital, donde el turismo obviamente tiene una manera absolutamente diferente de plantear y de enfrentar las cosas, ¿no? Lo he dicho en muchas ocasiones, lo vuelvo a repetir hoy. Tenemos decenas de proyectos de todos los colores, grandes, medianos y pequeños, en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Proyectos turísticos que tienen que ver con una manera distinta de entender el turismo, que aspira también a que Extremadura sea destino de alta calidad de turismo y, por tanto, si lo es de alta calidad, lo es de alta intensidad en mano de obra, y eso además no es algo que uno se lo puede inventar. Yo tengo un buen amigo que me dice, yo cuando oigo hablar a los políticos, como ando por la calle, pues veo si lo que decís es verdad o es mentira. Y es verdad que algo se está moviendo.
porque en las ciudades muy turísticas se nota ya hace mucho tiempo, pero en las que lo eran menos también se nota la presencia de muchos ciudadanos y ciudadanas de otros lugares del mundo, y además a lo largo de este año vamos a ir viendo ya cómo algunos de los proyectos pues van a ir siendo ya una realidad, de pequeños hoteles que se están construyendo, de pequeños hoteles con encanto, de pequeños proyectos de alojamientos turísticos a lo largo y ancho de Extremadura, pero también de grandes hoteles de alto standing en las grandes ciudades de la región. Es decir, eso va a ser una realidad, y lo va a ser porque ya están los ayuntamientos dando las licencias de obra, porque en muchos casos ya están los proyectos presentados, porque esto no es una entelequia, no es un planteamiento que nos hagamos pensando en el día de mañana, pero en la mañana de mañana. Es decir, cuando vamos a ver o ir viendo muchos de estos proyectos poderse desarrollar, ¿no? Luego, hay que tener en cuenta que este año se va a producir un hecho notable, y es lo que pueda significar para Extremadura tener una conexión decente de tren con Madrid, y a partir del 23 una conexión decente de tren con Lisboa. Eso yo creo que va a significar para nosotros, creo honestamente, que un antes y un después, ¿no? Aunque nos quede el último tramo, el Talavera-Madrid, esto va a significar un ahorro significativo de tiempos, pero sobre todo un ahorro muy significativo de prejuicios, que es lo primero que tenemos que vencer. Y cuando empecemos a ver máquinas nuevas, cuando empecemos a ver maneras distintas de prestar los servicios, cuando empecemos a ver todo esto, nos daremos cuenta que si habíamos sido capaces, como hemos dicho en muchas ocasiones, de ir incrementando nuestras cifras a pelo, porque hay que reconocer que lo hacíamos a pelo, no teníamos montura para montar el caballo del futuro y lo estábamos intentando hacer lo mejor posible, que cuando tengamos ese tipo de infraestructuras ferroviarias nos va a dar, lógicamente, también un nuevo atractivo, que yo estoy convencido de que contribuirá a que estas cifras, que son muy sensatas, que nadie vea detrás de estas cifras ilusionismo, ¿no? Hay un planteamiento muy riguroso de cara a lo que puede ser en el futuro, en un escenario medio de evolución de la pandemia, donde ya hemos visto en el último trimestre y apreciado a lo largo del año pues una recuperación de algunos de los datos, y muchos que seguirán recuperándose en el futuro, ¿no? Es verdad que hay una clave todavía sin resolver, que es el gran turismo internacional. Es una clave que nos acompañará todavía durante algún tiempo, ¿no? Pero también es verdad que yo creo que hemos dado algunos pasos, y el proyecto de la Ciudad de la Paz de Cáceres lo es, sin duda ninguna. Hemos ido dando algunos pasos para ir asentando la idea de que las cosas no se hacen para flor de un día, sino son proyectos de muy largo recorrido, que tienen que ver con la alianza de civilizaciones y de culturas entre distintas partes del mundo, y que eso va a tener en nuestra región un verdadero referente, como ya de hecho lo tienen algunas partes de ella, ¿no? Así que por mi parte nada más agradecer, ya digo, mucho a la patronal, a los sindicatos el trabajo, a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte por esa parte del trabajo silencioso que se lleva a cabo para que esto pueda ser hoy una realidad, y esperemos y deseemos que cuando lo presentemos la semana que viene en Fitur pues sea también una apuesta más añadida a la marca España, que para nosotros es obviamente fundamental. Muchas gracias. Gracias, presidenta. A continuación interviene la secretaria general de UGT Extremadura, doña Patrocinio Sánchez Escobar. Buenos días. Gracias, como siempre. Feliz Año Nuevo y esas cosas. En primer lugar, quiero agradecer y reconocer el arduo trabajo que ha hecho posible, lo comentaba antes el presidente, que hoy estemos ante la firma del segundo Plan Turístico de Extremadura. Así que vaya mi reconocimiento tanto a la consejera de Turismo como a todo el equipo que conforma la consejería, a su secretario general Pedro Alvarado y al director general Francisco Martín, por supuesto a los técnicos y por supuesto al resto de personas que han trabajado en representación de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de Comisiones Obreras de la Confederación Regional Empresarial de Extremadura. Con la firma de este plan se pone una vez más de manifiesto la relevancia de la concertación social en Extremadura. Tal y como están las cosas hoy día, sin concertación social es muy difícil sacar nada adelante. Yo creo que Extremadura en ese sentido sí que está dando ejemplo de concertación social y de acuerdo. El plan que acabamos de firmar hace en una primera parte un diagnóstico exhaustivo de lo que representa el sector turístico en Extremadura,
que ha posibilitado tener una imagen de lo que representa dicho sector en nuestra comunidad autónoma. No voy a decir muchos datos, pero solamente un par de ellos. En el mismo plan se plasman datos de la EPA del tercer trimestre de 2021, referentes a actividades relacionadas con la hostelería y el turismo, que arrojan un total de 26.182 personas activas en el sector, lo que supone el 5,19% del total de las 504.000 personas activas que hay en nuestra comunidad autónoma, siendo mayormente las mujeres las que representan un porcentaje más alto de ocupación, el 58,43%, frente al 41,57% de los hombres. Impulsar la estabilidad laboral de los trabajadores y las trabajadoras del sector turístico, favoreciendo su profesionalización en un marco de ruptura de la estacionalidad y potenciar, entre otras, la modalidad de contratación fijo-discontinuo, puede repercutir en que se puedan combinar la temporalidad del sector con las garantías jurídicas de continuidad en el empleo, impulsando, por un lado, la estabilidad laboral y, por otro lado, favoreciendo la profesionalización. En este sentido, estamos ante una gran oportunidad, tanto con los fondos, lo que ofrecen los fondos europeos Next Generation, que posibilitará la creación en torno a 16.000 nuevos empleos en el sector, según se recoge en este plan. Tampoco podemos olvidar que esto también la reforma laboral recientemente aprobada, por lo menos con los sindicatos y con los empresarios y con el Gobierno, y que esperemos que no sufra muchos recortes en el trámite parlamentario. Por lo tanto, también va a influir en la estabilización del empleo de este sector. Son propuestas de la Unión General de Trabajadores de Extremadura en materia de turismo y que consideramos se recogen en este plan. Hay una apuesta muy importante por la formación, para que repercuta directamente en la profesionalización del sector, aporte calidad y cualificación al propio sector, pero también formación en lo que respecta a la seguridad y a la salud de los trabajadores y de los trabajadores, de manera que son los espacios que sean espacios de trabajo saludables y seguros. No quiero volver a recordar, o hay que recordar la muerte de un trabajador, ayer exactamente, el primer trabajador, por accidente laboral. Resulta imprescindible cambiar el modelo turístico de nuestra región para que prime un turismo de calidad, de alto valor añadido, desestacionalizado, sostenible y respetuoso con el medio ambiente, teniendo en cuenta, como no puede ser de otra forma, los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, apostando por un modelo de turismo sostenible, luchando contra la degradación de los entornos urbanos y la sobreexplotación de los espacios naturales. Este plan debe servir para poder ofrecer alternativas a turismo de sol y de playa. Por ello debemos potenciar elementos como el patrimonio cultural e histórico, gastronómico, rural, organización de eventos, la captación de nuevos nichos de mercado que pueda atraer potenciales viajeros y con ello hacer del turismo no sea una actividad tan estacional. Esta es fundamental, que por ello hemos considerado oportuno que este plan sea también del turismo accesible. Hay que hacer que el turismo en Extremadura facilite la accesibilidad de aquellas personas que tengan algún tipo de discapacidad en lo que a la movilidad se refiere. De ese modo se hará una apuesta firme por un turismo inclusivo, al mismo tiempo que pueda repercutir en esa ruptura de la estacionalidad. Para ello debemos coordinar todas las necesidades de este colectivo. No puedo obviar, está claro en esta intervención, que los beneficios empresariales deben repercutir en incrementos salariales de los trabajadores y de las trabajadoras del sector, dado que este plan lleva aparejado un importante apoyo económico en ayudas directas para el apoyo al empleo. Redundar que el empleo estable, de calidad y bien remunerado repercute indiscutiblemente de forma positiva en la calidad del turismo en nuestra región. Por ello, se debe desterrar la cultura de la externalización de servicios como vía que propicia la precarización de las condiciones laborales. Y para concluir, no quiero tampoco terminar sin hacer la siguiente reivindicación. Extremadura también debe tener unas comunicaciones acordes con el resto de las comunidades, ya sean ferroviarias, aéreas y por carretera, que posibiliten el auge del turismo en nuestra región. Sin ellas, consideramos que este plan no conseguiría los objetivos que en él se plantea. Y de verdad que les aseguro que son objetivos muy importantes, objetivos que realmente, si se cumplen, tendremos un turismo en Extremadura de calidad, de mucha más calidad del que tenemos ahora. Muchas gracias. Interviene a continuación la secretaria general de Comisiones Obreras de Extremadura, doña Encarnación Chacón Belmonte. Buenos días. Bueno, primero agradecer el exhaustivo trabajo que desde la propia Consejería y el empeño que han puesto para que esto pudiéramos traerlo a esta firma, a este acuerdo. Me permitís al director general, secretario general y la propia consejera
y, por supuesto, al trabajo realizado por la CREG y por UGT y por los compañeros y compañeras de Comisiones Obreras. Para Comisiones Obreras, esta estrategia que hoy traemos, que acabamos de avalar con nuestra firma, y este segundo plan de turismo es una nueva oportunidad para desarrollar nuestra región. Estamos hablando de 190 millones de euros. Estamos hablando que esta estrategia se basa en los objetivos de desarrollo sostenible, fundamentalmente en la igualdad y fundamentalmente en el empleo digno. Esto para Comisiones Obreras es y ha sido fundamental a la hora de plantear nuestro apoyo a este acuerdo, porque entendemos que es un sector, y me voy a permitir un par de datos, donde la tasa de temporalidad, si nuestra región está en este momento en el 34%, en este sector es del 51%, pero en las mujeres es más de la mitad, el 55% son contratos temporales los que están. En cuanto a la parcialidad, en los sectores, una media de los sectores en Extremadura hablamos del 19%, y en hostelería estamos en el 39%. De nuevo, recae mayormente el peso de estos contratos a tiempo parcial en las mujeres con un 46%. Esto, evidentemente, a través de esta herramienta, como va a ser el segundo plan de turismo, como el acuerdo que hemos firmado junto con los empresarios, UGT, Comisiones Obreras y el Gobierno, van a permitir dar un cambio fundamental a este sector. Se le va a dotar de mayor estabilidad, con lo cual significa mayor dignidad en el trabajo, con lo que viene a refrendar ese principio fundamental, ese objetivo fundamental, el objetivo 8 de los objetivos sostenibles. Por lo tanto, Comisiones Obreras estaremos expectantes al desarrollo de este plan, junto con la estrategia, para conseguir, en definitiva, no solamente el impulso, que es importante, del desarrollo económico de nuestra región, que es fundamental, pero todo esto tiene que venir unido a un empleo de calidad. Si no hay empleo de calidad, no hay un turismo sostenible ni es un turismo decente. Ese es el papel que va a jugar Comisiones Obreras a lo largo de estos años en este plan de turismo. Muchísimas gracias. Es el turno de intervención ahora del secretario general de la CREX, don Francisco Javier Peinado Rodríguez. Bien, muy buenos días. Para la Confederación Empresarial Extremeña es una obligación y una responsabilidad haber conseguido concertar y firmar hoy este segundo plan turístico que hacemos en la comunidad autónoma. Planes turísticos les puedo asegurar que los hay prácticamente en todo el espectro y en todos los ámbitos territoriales del territorio nacional, pero que estén auspiciados y con la rúbrica de la concertación social, le aseguro que hay muy pocos. Y ahí he de agradecer al presidente de la Junta esa voluntad de concertar siempre, de someterse a lo que es una negociación que a veces hace que se dilate en el tiempo, poder aprobarlo y sacarlo ya a la luz pública, lo que es el trabajo realizado, que, como bien dice, se ha dilatado en el tiempo, pero les aseguro que no hemos estado parados. Son muchísimas las horas de trabajo que hay detrás, muchísimas las personas que han intervenido en él y que han aportado toda su capacidad y experiencia. Yo creo que técnicamente es un plan que está muy bien elaborado, lo han más o menos referido tanto la intervención del presidente como de las representantes sindicales. Primero se hace un análisis de la situación del sector y luego ya se van proponiendo medidas. Medidas además que van en el doble sentido, medidas que van para el sector directamente, van medidas para mejorar la formación de los trabajadores ocupados, de los potenciales trabajadores del sector también que se puedan incorporar al mismo por esa demanda que esperemos que haya y que ahora mismo están mejorando su empleabilidad. Van también medidas para ayudar a las empresas directamente por la vía de mejora en inversiones directas, en establecimientos, por la vía también de ayudarles a la digitalización, también hacer todo ese proceso de reto que tenemos también con la sostenibilidad que evidentemente el plan recoge en todo su amplio espectro. Pero también van medidas muy transversales desde fuera, que son medidas que tienen que ir para todo lo que conlleva las infraestructuras que son necesarias y vitales para que este plan de turismo tenga éxito y consiga los objetivos que nos hemos propuesto. Medidas que van también para mejorar todo lo que es el espectro cultural que tenemos en la comunidad autónoma por la vía de rehabilitación de monumentos, de castillos, que evidentemente no están recogidos específicamente en el plan, pero que sí damos ya ese compromiso y esa obligación de que lo hagamos de una manera u otra. Y van también, como no podía ser de otra manera, pues
acciones o compromisos un poco derivados a todo lo que pueda conllevar acciones de manera mucho más global y conjunta que puedan apoyar de una manera u otra el turismo, siendo consciente además que este plan de turismo también ayuda y va a apoyarse muchísimo en el reto de la despoblación que tenemos por delante del medio rural. No cabe la menor duda que el turismo es una de las maneras de conseguir actividad económica en el medio rural, por todo ese poder cultural que tenemos, por toda esa capacidad de naturaleza, en ese turismo de sensaciones que cada vez está más en boga y que además es el turismo más sostenible porque sin estar masificado es un turismo de alta capacidad adquisitiva. Yo ya para finalizar decir además que el plan se traslada también, como un poco se ha dicho, a todo lo que es el sector. En él yo tengo que agradecer que han estado trabajando todas las organizaciones sectoriales y territoriales representativas que están integradas en la CREX de una manera muy activa. Les tengo que agradecer el trabajo que han hecho y todas las aportaciones en este periplo. También, consejera, me vas a permitir que traslades a todo tu equipo nuestro reconocimiento por el trabajo que habéis hecho desde la Consejería y muy especialmente tengo que también personalizarlo en el secretario general de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, Pedro, y en el director general de Turismo, Paco, porque habéis hecho un trabajo personal total, me consta de las horas festivos, horas ya un poco nocturnas o más que allá de vespertina que hemos estado trabajando telemáticamente, telefónicamente, personalmente, para conseguir concertar este plan, estas medidas, que es lo importante, que tiene una dotación económica, lo ha dicho el presidente, muy importante con respecto a los planes anteriores y que sinceramente creemos que es otro paso más en esa reactivación que nos comprometimos en julio del 2020 por la Agenda para la Reconstrucción Social y Económica de Extremadura. Yo espero que sea acogido, desde luego, con la intensidad y con la ilusión que los que lo hemos estado trabajando lo hemos elaborado y ahora ya lo que queda, sin duda alguna, es que la Junta de Extremadura empiece a trabajar mediante vía de decretos, de órdenes, para plasmarlo en una realidad y en la parte que nos toca a los agentes sociales ya estamos trabajando en ello, porque a veces de esta concertación, del diálogo social, se consiguen acuerdos y se facilitan, que por ejemplo el último convenio que hemos firmado para el sector de la hostelería de Cáceres, que lo han firmado las únicas organizaciones representativas que tienen capacidad para ello, pues haya sido, yo creo, una negociación exitosa también de cara a dar estabilidad tanto a empresas y trabajadoras para poder trabajar y no ocuparnos de conflictos laborales, que haya paz social y que nos podamos dedicar a mejorar en productividad, en mejorar en competitividad y eso evidentemente también surge como germen del diálogo social que en nuestra comunidad autónoma creo que es todo un ejemplo. Nada más y muchas gracias. Brevemente, ¿alguna pregunta? Rubén. Muy buenas, presidente. La primera. Veo que el horizonte del plan es 2025. Han abordado varios de ustedes que es clave para esto las infraestructuras. Hasta 2025, ¿qué infraestructuras nuevas podemos tener para apoyar este plan? Ferrocarril parece que va a estar conectadas ciudades extremeñas, pero no la conexión con Madrid. No sé si va a estar esa autovía que conectaría el aeropuerto de Badajoz con la ciudad de Cáceres y, por tanto, con la ciudad de La Paz. Y no sé si va a haber algún apoyo al gran proyecto turístico de Extremadura, que es Elysium City. Bueno, a mí no me gusta hablar de futuribles. Yo creo que no me gusta hablar de futuribles. Es decir, que no me gusta dar por hecho cosas hasta que no están hechas, ¿no? Y en ese sentido, lo que sí puedo asegurar es que a lo largo de estos próximos 4 años la infraestructura de Extremadura va a mejorar de manera notable. ¿Por qué? Porque por primera vez alguien se está ocupando de que haya dinero en los presupuestos. Entonces, cuando hay dinero en los presupuestos, normalmente las infraestructuras se acaban haciendo, ¿no? Que estuvimos durante muchos años, que venían ministros de todos los colores ofreciendo el oro y el moro, pero con los bolsillos vacíos, ¿no? Y ahora los presupuestos están. Y todos los años hay 300 millones de euros para inversiones en Extremadura, lo que va a permitir seguir avanzando en materia ferroviaria y llevar a cabo los proyectos de carreteras que en este momento estamos discutiendo con el Gobierno de España. Respecto a proyectos de inversión privada, hasta tanto en cuanto sean una realidad, se sigue la tramitación administrativa, han presentado la documentación, en este momento están en periodo de subsanación de la documentación y en eso estamos a lo largo de las próximas semanas, de los próximos meses, para que ojalá pueda ser una realidad, ¿no? La experiencia me dice que cuando las cosas se trabajan con rigor y con seriedad acaban saliendo bien. Y cuando se vende humo acaban saliendo mal. Y por tanto yo este es un tema del que no he hablado prácticamente nada a lo largo del último año, porque hasta que no sea una realidad pues mejor no hablar.
¿Una cosa más? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Para usted también, presidente. No le hemos escuchado durante estos días, a raíz de las declaraciones del ministro Garzón sobre la ganadería. Ha habido compañeros suyos que le han pedido la dimisión, en concreto Javier Lambán a través de Twitter, otros como Paje han sido muy críticos con el ministro Garzón. ¿Ha habido rigor y seriedad utilizando sus palabras en esa entrevista de Garzón en la prensa británica o qué le parece? Mira, a mí lo que puedan hacer los demás me parece muy bien, pero es su posición, su opinión, y el estar todo el día con las frases hechas, convirtiendo la política española en lo que se está y en lo que la están convirtiendo, que es un escenario del peor de las actuaciones y, de luego, poco ejemplificadora para los ciudadanos. Es difícilmente entendible que le pidamos a los ciudadanos responsabilidad ante tanta irresponsabilidad como se está viendo a lo largo de las últimas semanas en declaraciones que parecen no perseguir nada más que resultados electorales y poco o nada le importa lo que realmente hay detrás, ¿no? Yo lo he dicho bien alto y bien claro. La carne en Extremadura es la consecuencia de un esfuerzo de generaciones. La cantidad y la calidad llevan detrás dos patas fundamentales. Una son los empresarios y otra son los veterinarios, que no lo olvidemos, que han hecho posible la erradicación de enfermedades como la brucelosis, el control de la peste porcina africana, de la lengua azul, de la tuberculosis, de la encefalopatía esporgingiforme bovina. Eso es lo que hay que poner en valor. Eso es lo que realmente tiene valor. El poner en valor lo que realmente tiene valor. El estar pidiendo todo el día dimisiones que sabes que luego se van a producir o no se van a producir. Eso forma parte del guión, de un guión que a mí cada día me gusta menos, que tiene que ver con la fanfarria y nada que ver con la realidad, y que de nada ayuda ni nada apoya, ¿no? Eso sí da titulares. Y en un escenario de política y de políticos con tantos titulares, nos olvidamos de que lo importante no son los titulares, sino el trabajo de cada día, que es el que hace que las cosas cambien y se transformen. Sí, dos cuestiones. La primera, respecto al plan, se habla de 190 millones de euros de aquí al año 2025. Me gustaría saber un poco cuáles van a ser las prioridades de gasto. Si va a ir más dinero, parte de este dinero, a nuevas infraestructuras, infraestructuras hoteleras, un poco cómo va a ser esa distribución. Te lo pasan ahora del gabinete, te lo desgranan por partidas, ¿vale? Pues está desgranado en varias partidas, porque además corresponde a distintas consejerías y anualizado. Y la segunda cuestión es por otro tema, es respecto a energía. Hay un documento de la Comisión Europea que se conocimos a finales de año, en el cual parecía o daban una primera lectura de que pudiera entrar la energía nuclear, el gas como energías verdes. Ahora el Parlamento Europeo lo tiene que ratificar. Me gustaría saber si eso, si se lleva a cabo tal como lo ha planteado la Comisión, supondría varios aspectos. Alguna inversión en fotovoltaica futurible que tuviera más problemas, eso afectaría a Almaraz para que pudiera tener una mayor vida útil, etcétera. Una magnífica pregunta a la que yo me sumo y que nos debería responder la Comisión. ¿Alguna cosa más? Pero breve porque la agenda es apretada. Dos cosas muy rápidas. El consejero de Sanidad esta mañana en redes sociales dice que habría que empezar a medir la pandemia de otra manera. ¿Significaría que hay que dejar de contabilizar positivos diariamente como se hace hasta este momento? Y, por otra parte, su postura, su opinión sobre esa nueva forma de comunicar los contagios a través del correo electrónico. No, hombre, no es una posición del consejero de Sanidad, es una posición de mucha gente en el mundo, de muchos científicos y de muchos expertos. Que obviamente esto había una manera de contarlo cuando estaba circunscrito a una parte de la población y hay otra cuando está generalizado de la manera en la que está generalizado. Porque ya digo que hay que añadirle a las cifras de contagios oficiales las cifras de aquellos que se están haciendo pruebas y no las están comunicando. Con lo cual, muy probablemente las cifras reales están por encima de las cifras oficiales, ¿no? Lo que sí parece, y creo que va habiendo cada día un mayor consenso, es que deberíamos entrar en un escenario diferente de contagio de cifras, muy basado en el sistema de vigilancia que ya tenemos para otras enfermedades de transmisión infectocontagiosas que son ya conocidas a lo largo del tiempo, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con quitarle importancia al Ómicron, que como somos un país del cero al infinito,
El que alguien diga que hay que empezar a contar de otra manera parece como si le quisieras quitar importancia. No, sin quitarle ninguna importancia, sin reducir ninguno de los requisitos que tenemos que tener para seguir cuidándonos y para seguir cuidando de los que tenemos alrededor. Por el bien de todos, bien haríamos para ser más exactos, para ser más objetivos, el intentar desarrollar los contagios de una manera diferente. Nueva no, la que hemos hecho toda la vida. Cuando se contabilizaban 35.000 contagios de gripe algunos años, 15.000 fallecidos y 3.000 enfermos de UCI, no es porque los fueras contando todos los días, sino porque tenías un sistema centinela absolutamente objetivo que te permitía sacar las conclusiones sin estar contando todos los días uno a uno. Porque además eso te mete en un bucle que parece como si solo existiera la COVID. Y el problema de salud de la COVID no es solo la COVID. Es que está condicionando en gran medida al sistema sanitario, evitando que pueda dar respuesta a otras patologías y a otros problemas de salud, ¿no? Y bien haríamos todos en entender eso. Si todos estamos pidiendo una respuesta al sistema sanitario como si solo existiera la COVID, nos olvidaremos que además de la COVID hay otras muchas enfermedades a las que hay que atender. Y si los espacios están ocupados por personas que podrían perfectamente estar en sus casas, y para eso lo que hay es que ir sacando del ambiente el que el COVID es el centro de nuestras vidas, porque no tiene que seguir siendo el centro de nuestras vidas. Muy bien.